Pues muy buen día, muchas gracias por acudir a esta convocatoria en esta semana. Deseo que todos se encuentren bien de salud. Estamos y los extrañamos muchísimo. Espero que pronto podamos regresar. La última ocasión que nos vimos fue hace ya poco más de 12 semanas. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la consulta a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía lo que quiere es ser escuchada. Quiere que la miremos a los ojos y quiere que la escuchemos, y lamentablemente el gobierno nacional no lo está haciendo. Está en otra lógica. Vivimos tiempos de zozobra. El país enfrenta una doble emergencia. Primero, la de salud pública, y segundo, el tema de carácter económico. Este grupo base, que tiene a 4 legisladores del grupo parlamentario, en donde están Ania Saraí Gómez, Adriana Dávila, Absalón García Ochoa y Hernán Salinas, empezó un trabajo muy valioso al que le hemos denominado por parte de ellos Pregúntale a México. Y eso es lo que el presidente no está haciendo. No le está preguntando a México, está dialogando consigo mismo en un circunloquio que lo desconecta de la realidad. En la primera etapa también tuvimos el acompañamiento muy valioso de otros legisladores, de Héctor Jaime Ramírez Barba en la parte de salud, Sergio Asensio Barba en la parte de economía, Carlos Castaños en la parte de medios de comunicación, y tuvimos una experiencia muy exitosa, en donde a veces lo que olvidamos es que el actor estelar de la democracia es el ciudadano, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y en esa perspectiva le preguntamos a las personas 2 preguntas. Una, algo que lamentablemente no está bien atendido, que es la protección del equipo necesario para el tema de salud, y el otro tenía que ver con aspectos de estas obras que no tienen sentido nacional hoy en día, y no vamos a perder nuestro tiempo en todo eso, y son el caso de la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto. Hay una cantidad superior al 90% de las personas consultadas en las 32 entidades federativas que claramente opinaron que esos recursos deben dedicarse a la atención de la pandemia en el tema de salud y la atención del micro, el pequeño y el mediano empresario. Nosotros ayer enviamos un boletín, y la convicción que tenemos es que necesitamos enfoque, concentración, concentración y concentración. Entonces, a cada ocurrencia y a cada difamación vamos a hacer una propuesta. Y la propuesta que traemos nosotros ahora tiene que ver con el tema de energías limpias y energías renovables. Nosotros no coincidimos en que el consumidor debe ser la persona afectada. No podemos tener ideas de futuro en el borrador de la planeación nacional con planteamientos del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Y hoy, con mucho gusto, estamos anunciando que ya hicimos la segunda etapa de Pregúntale a México, y tiene que ver con algo que pasa por las familias mexicanas, que es el tema de energía. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a estar para caminar y caminar, para escuchar y escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Ahora vamos a dar la palabra en esta segunda intervención a la diputada Silvia Garza. Un perro. No se encuentra. Vamos a esperar a que ¿Sí me escuchan? Sí estoy, Alfonso. Gracias, diputada. Ahora sí la escuchamos. Ahí está Silvia Garza, y también nos da mucho gusto que se encuentre doña Silvia. Es nuestro Quijote en el tema de medio ambiente. Silvia, gracias, coordinador. Buenas tardes, buenos días, compañeros de la prensa y compañeros legisladores. Nosotros, como ustedes saben, Acción Nacional, desde la campaña presidencial con Ricardo Anaya, había un tema muy especial hablando de energía. Y una de las grandes propuestas de Acción Nacional era precisamente el bono solar, democratizar la energía, llegar el acceso para que no exista la pobreza energética. Porque una cosa es que no tengas
acceso a la electricidad y otra que estés en pobreza energética. Pobreza energética significa, acá en el norte, por ejemplo, que tenemos muchísimo calor y en la mayor parte del territorio nacional, que tienes que elegir a qué horas prendes, si acaso tienes los aparatos, a qué horas prendes los aparatos, porque no los puedes tener y en esta cuarentena menos todo el día y toda la noche. Y entonces no puedes pagar el recibo de la luz. Entonces, con esto quiero decirles que Acción Nacional siempre ha impulsado y le ha apostado al presente y al futuro, cuidando a las nuevas generaciones. Y esto pretende y que está haciendo este gobierno de la cuarta T minúscula, es de verdad muy delicado. Y no solamente me refiero a que el exceso, o sea, el subproducto, el combustóleo de Pemex, que no hayan que hacer porque cambia la normatividad internacional y ahora no lo pueden vender a los grandes buques porque precisamente la norma internacional no permite que tenga una concentración de azufre del 0.5% y que nuestra normatividad permite que se tenga hasta el 4% de azufre y entonces pues lo quieren pasar a las plantas a quemar de electricidad. No solamente estoy hablando de esa parte que es muy peligrosa porque este azufre se va a combinar con la humedad y va a transformarse en ácido sulfúrico en la lluvia ácida. Y que más adelante mi compañero Absalón dará los datos del campo, que también debemos, no solamente de la contaminación y de los efectos que nos hace a la salud, sino también hablar del suelo, del cambio del pH, de esta lluvia ácida, que eso casi no hablamos de ese aspecto. Pero también me preocupa muchísimo dos cuestiones que son acuerdos internacionales. Uno que es el Acuerdo de París, que México firma y ratifica el Senado, donde se compromete a hacer ciertas metas, entre ellas la disminución de gases de efecto invernadero, y el mayor generador de gases de efecto invernadero, pues es precisamente la Comisión Federal de Electricidad generando energía. Y esto es sin aumentar la que no vamos a poder cumplir. Pero hay otro instrumento que se ratifica. Bien, se apagó tu micro. Bueno, sí. Adelante. Bueno, y me preocupa la Agenda 2030, que el Senado también ratifica y que se pone en seguimiento en el 2016 la implementación de la misma. Y son específicos porque se une ese Acuerdo de París con la Agenda 2030 y entonces la Agenda 2030 también habla de la cuestión de la energía. Y hay metas establecidas en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático, donde debemos bajar las emisiones y también debemos de generar al menos el 35% de electricidad en el país al 2024. Cuestiones que no vamos a cumplir. Y el Partido Acción Nacional no puede permitir, ¿sí?, este encerramiento de México, este incumplimiento de los acuerdos internacionales, pero sobre todo negarle a las generaciones presentes y futuras el desarrollo, la modernidad que viene y que nosotros vamos para atrás como los cangrejos. Entonces sí, es lamentable estas decisiones que insisten y que aprovecho para mandar una felicitación a los jueces que están haciendo correctamente su trabajo, o sea, dándole la razón a quien la tiene. Y esto es muy importante para nosotros. Pues hay muchísimas cosas que podemos hablar de este tema. Quisiera quedarme en esta primera reflexión con ello. Muchas gracias, diputada. Ahora vamos a darle la palabra al diputado Hernán Salinas, quien nos hablará sobre lo que ha sucedido con los amparos ante el acuerdo de la Secretaría de Energía. Adelante, diputado Hernán Salinas. Gracias. Pues primero que nada, agradecer mucho el espacio y a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Y en efecto, este tema que hoy nos ocupa, que es este segundo lanzamiento que hacemos de este ejercicio de salir y encuestar y preguntar a los mexicanos en un tema tan delicado como es el tema de las energías renovables y las consecuencias que están teniendo los nefastos acuerdos de este gobierno federal, tanto de la Secretaría de Energía como del SENACE. Voy a tener una intervención en este momento señalando que nos da gusto que el Poder Judicial de la Federación
se esté presentando a sí mismo como un freno ante las ilegalidades e inconstitucionalidades, actos ilegales e inconstitucionales que está haciendo el Ejecutivo Federal con la emisión de estos acuerdos. Como esto de todos bien sabido, se han presentado por diversos colectivos en materia ambiental, sobre todo diversos instrumentos jurídicos, amparos para ser específicos, y afortunadamente han ido obteniendo lo que se le conoce como suspensiones, tanto provisionales, pero más importantes, definitivas. Esto significa la suspensión definitiva, que mientras se desahoga el juicio principal de amparo, no podrá entrar en vigor ni podrá aplicarse este acuerdo que está siendo combatido. Obviamente habrá que ver cuáles son, porque finalmente no tenemos nosotros la sentencia, no sabemos exactamente los alcances de estas suspensiones, digamos, para todos los ciudadanos, pero creo que es una señal muy positiva que manda el Poder Judicial. Y en ese sentido, señalar que nosotros como grupo legislativo se están preparando diversos instrumentos jurídicos para acompañar estas acciones que están haciendo estos colectivos en materia, sobre todo ambientales, que están combatiendo este acuerdo de la CNR. Creo que en un momento en el que vive nuestro país, donde el Poder Ejecutivo y sus equipos cercanos, sobre todo en el tema de energético, no tienen el menor cuidado de conducirse en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, y esto genera una gran incertidumbre, no solamente para la inversión, para los ciudadanos, sino para el futuro de muchos de los proyectos que se estaban haciendo en materia de energía renovable. El Poder Judicial de la Federación se presenta como la última herramienta posible para parar estos actos arbitrarios. Y lo digo tal cual porque evidentemente hemos nosotros, en mi caso como integrante de la Comisión de Energía, buscado que estos temas se debatan, que estos temas se discutan, pero voy a ser muy claro y hacer una denuncia, que la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados está de adorno porque su presidente Manuel Rodríguez, lejos, y obviamente la mayoría que lo acompaña de Morena, PT, PES y los partidos satélites, lejos de permitir y de entrar al debate de estos temas, evidentemente los soslayan y simplemente omiten estos debates. Entonces, nos da gusto que el Poder Judicial está sacando la casta con estas resoluciones, y nosotros como grupo legislativo, además de esta encuesta que mis compañeros hablarán en unos momentos, también vamos a acompañar estos esfuerzos con algunas acciones judiciales en las próximas semanas. Muchas gracias, diputado. Damos la palabra al diputado Sergio Asensio Barba, quien nos hablará sobre los riesgos al no invertir en el país en energías limpias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, compañeros de los medios de comunicación. La vocación de esta consulta es prácticamente para poder sensibilizar a la ciudadanía sobre la política energética que se está llevando en este país. Primero, antes que nada, debemos de reconocer que hay un mal manejo de ambas compañías, y me refiero a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, con gente que lo dirige que es sumamente ineficiente, empresas monopólicas, que prácticamente estamos atrapados en los 70s. Debemos de convertirnos en una compañía de energía nacional que su vocación sea generar energía transparente. No es posible que en días pasados Pemex no haya presentado sus estados financieros y poder transparentar las cosas de lo que están sucediendo. No podemos meter perdón, creo que se me está yendo. No, estamos escuchando bien, diputado, adelante. Sí, muchas gracias. No es posible que a estas alturas de las situaciones que estamos viviendo no podamos eliminar los conflictos de interés. En unas compañías que nos estamos dando cuenta que no presentamos una solución final, donde nos estamos gastando el dinero del Fondo de Estabilización y realmente no está generando nada. ¿Qué sucede con Dos Bocas? Es prácticamente ¿qué es lo que está sucediendo? Digo, realmente es por plusvalía de personajes de la 4T,
¿O realmente había un estudio para poder generar cuando las grandes calificadoras nos están diciendo que esa no era la solución para nuestro país? No podemos seguir entercándonos, no podía seguir este gobierno entercándose en estas obras faraónicas para poder echar a andar esta situación tan complicada que estamos para vivir. Nosotros vamos a estar trabajando fuertemente y pregúntale a México esta iniciativa formada por la iniciativa de unos grandes compañeros, es concientizar a la gente, concientizar de lo que está sucediendo. No es momento de que quitemos estas empresas monopólicas, estos sindicatos corruptos y quitar esas energías renovables para que CFE consuma el producto de Pemex. Digo, la verdad de las cosas es que estamos afectando nuestra salud, estamos afectando el medio ambiente y por consecuencia no estamos generando ningún beneficio, que es lo que necesitamos al país. Necesitamos soluciones y la solución la tenemos aquí en Acción Nacional y lo estaremos diciendo fuerte y claro al presidente de la República lo que debe hacer, porque tal parece no escucha a nadie y nosotros nos queremos hacer entender porque estamos cercanos a la gente, a la ciudadanía y son los que tenemos la razón. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora le cedemos la palabra al diputado Absalón García Ochoa, quien nos hablará sobre los efectos en el sector agropecuario o agrícola. Adelante, por favor, diputado Absalón. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días a todas, a todos. Bueno, para nosotros es muy importante esta plataforma de Pregúntale a México, donde podamos interactuar con los ciudadanos para abordar los temas que a la población le interesan. Y ahora que estamos haciendo esta segunda etapa de Pregúntale a México con el tema de las energías renovables, pues para el campo mexicano también tiene repercusiones muy graves el no utilizar las energías renovables, principalmente porque se va a afectar la producción al incrementar los costos en los cultivos. Lo que más nos preocupa en esta materia son que se estarán encareciendo las tarifas por el tema de bombeo de extracción de agua. El utilizar combustibles fósiles para la generación de energía, sino que también se genera una mayor contaminación. Aunado a la contaminación, se propicia que haya cambio climático, con lo cual se incrementan los desastres naturales afectando la producción agrícola de México. De ahí la importancia para los productores de nuestro país de contar con un seguro agrícola que brinde protección a los cultivos y que le brinde también mayor certeza a los productores del campo mexicano. Lamentablemente se vienen tomando decisiones equivocadas en el gobierno del presidente López Obrador al eliminar el subsidio para los fondos de aseguramiento agrícola. Recordar que fueron 2.500 millones de pesos los autorizados en el presupuesto de la Federación de este año para destinarlos a la Financiera Nacional y Agroacemex en la compra de coberturas de seguro agrícola. Presupuesto que lamentablemente se ha eliminado y con esto se está agravando la situación del campo, pues se están incrementando los costos de producción. Nada más para darles un dato, la prima para el seguro agrícola en una hectárea de maíz cuesta 2.500 pesos. Y anteriormente esa prima era subsidiada por el orden del 80% con recursos de la Federación. Hoy se ha eliminado ese subsidio y el costo de la prima la absorbe totalmente el productor. Pero si el productor no llegara a tener cobertura de seguro agrícola, no tiene acceso a crédito. Y eso es lo grave en la producción de nuestro país. De ahí que lo que está sucediendo ahora en Tamaulipas, Veracruz o el caso concreto de Yucatán, con la afectación que ha generado la tormenta tropical Cristóbal, pues ha dejado en la incertidumbre a muchos productores. Hay que decir que la Conagua prevé entre 15 y 18 ciclones en esta temporada de huracanes para el Pacífico
y entre 15 y 19 ciclones para el Atlántico. Si no tenemos cobertura agrícola, ya lo hemos visto en años anteriores, Jalisco particularmente el año pasado, la devastación que hubo en los cultivos de plátano, vamos a tener graves consecuencias económicas. En esta primera etapa, aquí mi consideración y estoy a sus órdenes. Gracias, Alfonso. Tírate hasta para allá. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar paso a las preguntas de los compañeros reporteros. En primer término tenemos a Claudia Telles, de Grupo INER. Adelante, Claudia, por favor. Acá. Buenos días a todos. Para preguntar esta encuesta de cuándo a cuándo se va a aplicar y qué va a pasar con los resultados, y para preguntarle específicamente al coordinador, el coordinador de Morena, Mario Delgado, considera que hay las condiciones para que haya un extraordinario a partir del 22 de junio. ¿El PAN considera que hay condiciones para un extraordinario ya? Y también preguntarle al coordinador si sería necesario que los coordinadores o las bancadas se pusieran de acuerdo en una agenda para atender los problemas que enfrentamos económicos y de salud, o simplemente desahogar la agenda que ya se quedó pendiente. Gracias. Adelante, coordinador, por favor. Coordinador, ¿nos escucha? Ya se fue. Sobre la pregunta de la coordinación de la encuesta, ¿alguno de los diputados que quiera contestar, por favor? La consulta en esta segunda etapa terminará Gracias, el próximo... Adriana Dávila, por favor. Gracias, diputada Adriana Dávila. Terminará el próximo 24 de junio. Estaremos 3 semanas consultándole a los ciudadanos y ciudadanas de este país sobre el uso de energías renovables, y termina el próximo 24 de junio. La idea, y al igual que con el resto de las consultas que se están haciendo, la primera que fue sobre salud y empleo, serán productos legislativos que estaremos planteando desde puntos de acuerdo que ya se han empezado a subir por el grupo parlamentario, hasta iniciativas o discusiones que tendremos del presupuesto de egresos de la Federación. Muy bien. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador, ¿se encuentra usted? Sí, aquí estoy. Gracias. Claudia, ¿quieres formular tu pregunta al coordinador, por favor? Sí, buenas tardes, buenos días, coordinador. Para preguntarle, el coordinador de Morena considera que hay condiciones para que a partir del 22 haya un periodo extraordinario para desahogar temas de la agenda. La pregunta también es si usted considera que hay las condiciones ya para un extraordinario, y la otra es si es necesario que antes de convocar a un extraordinario se concrete una agenda por consenso para enfrentar la situación, para hacer frente a la situación que atraviesa el país, o simplemente desahogar los temas que ya están pendientes y que también urge de resolución, como la elección de los consejeros del INE, o desde su punto de vista, qué temas debe integrar un posible, si es que hay extraordinario. Gracias. Gracias por la pregunta. La convocatoria de hoy era para concentrarnos en el tema que nos ocupa y prefiero que le demos más tiempo. Seré muy breve. Primero, no hay dictámenes. Bueno, primero, no hay condiciones de salud para sesionar todavía. La autoridad sanitaria no lo ha determinado y de ahí en adelante tendríamos que partir. Segundo, habría que ver la agenda. Y la agenda podría tener elementos como los que se mencionan. El TEMEC, aunque hay especialistas que nos han dicho que no es indispensable legislar antes del 1 de julio. El otro proceso que es muy importante es el caso del INE. Es muy prematuro tomar una decisión porque no hay las condiciones de salud, número uno, y segundo, no hay la agenda aprobada para poder continuar. Hoy tenemos Junta de Coordinación Política y seguramente tendremos mayores elementos, y el miércoles tenemos comisión permanente. Solamente lo que conocemos son las decisiones contradictorias de Ricardo Monreal y Mario Delgado, y tendría que haber, 1, condiciones de salud, y 2, una agenda. Las dos no existen por ahora. Muy bien, muchas gracias, coordinador.
La siguiente pregunta la formula Carla Muñetón del Sol de Tlaxcala. Adelante, Carla, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, diputados. Pues primero es preguntarles de los resultados obtenidos de la encuesta anterior, saber cuáles ustedes destacarían como los relevantes y cuándo estarían ya presentando este acuerdo, este punto de acuerdo para hacer el exhorto al gobierno federal. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de energías renovables. Exactamente, ¿cuáles serán las preguntas que tendrán que formularle a la ciudadanía? Exactamente. Bueno. Adelante, Adriana. Sí, es importante señalar que los resultados de la consulta anterior arrojaron que más del 93% de las personas están, por supuesto, de las 35,000 personas que participaron, están de acuerdo en que los recursos se destinen a salud y a economía. Hay de puntos de acuerdo e iniciativas por parte del Grupo Parlamentario ya en todo el proceso parlamentario, en todo el proceso legislativo, que se han incluido ya para poder hacer estas propuestas, incluyendo la de salarios mínimos. Es importante señalar que se han hecho infinidad de propuestas y esperamos pues que la bancada mayoritaria sea sensible, el presidente sea sensible, porque a pesar de esta abrumadora mayoría, pues obviamente lo que percibimos es una necedad en términos de los proyectos que se han generado. La pregunta de la segunda consulta es evidentemente sobre el uso de energías renovables, es decir, si los ciudadanos están a favor de impulsar las energías renovables en este país, como se ha planteado concretamente en las entidades de la República como Tamaulipas, en donde la experiencia es exitosísima, donde hay una inversión de miles de millones de dólares y que ayuda pues a la economía de las mexicanas y los mexicanos. Nosotros confiamos en que el día 24 podremos tener información al respecto y que todos estos productos puedan hacerse también ya en la discusión una vez iniciado los periodos y la normalidad en la Cámara, podamos tener estos productos legislativos y se pueda discutir hablando de estos temas y no solo de los que el presidente ha planteado. Es decir, diputada, que tendrían que aperturarlo para las empresas y no solo como se prevé que sea solo Pemex y CFE. Pemex y CFE son unas de las empresas que utilizan energías que no necesariamente son tan limpias, ya lo hemos visto, pero las inversiones que se han dado es en algunos lugares muy exitosa. Ponemos el caso de Tamaulipas. Incluso, bueno, tenemos estados como Veracruz, que yo la verdad no logro entender por qué, por ejemplo, ahí se supeditan pues a la orden presidencial sin entender que el país va avanzando hacia el futuro en lugar de retroceder. Y bajo este esquema, pues lo que se requiere es la participación de estos mecanismos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Maxi Peláez de TV Azteca. Adelante, Maxi, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola. Tengo una inquietud en torno a estas preguntas de la encuesta que están haciendo. Mi inquietud es si ese porcentaje, si la muestra a quienes se le está preguntando es suficiente como para convencer no solo al grupo mayoritario de Morena, sino al propio gobierno de hacer cambios para reorientar recursos. Esa es una parte. Y en el caso de las energías renovables, ¿qué hay detrás de cambiar este modelo? Por ejemplo, de quitar las energías, ponerle los obstáculos a los inversionistas. ¿Y qué hay detrás en esa parte? Y también preguntar si hoy hablaban, por ejemplo, uno de los diputados que se va a encarecer el costo de la tarifa para el campo. Si tienen ustedes algunos datos de si ya empezó este fenómeno de aumentar la tarifa eléctrica, no solo al campo, sino también al resto de la población. Y por último, perdón, diputado Romero Hicks, me encantaría muchísimo que me aclarara un poco esta parte de si como bloque opositor en el Senado y en la Cámara de Diputados, el PAN, PRI, PRD y MC han estado pugnando porque el Congreso legisle, porque hoy
dicen no hay condiciones sanitarias y tendríamos que ver dictámenes. Entonces sí me gustaría muchísimo que me aclarara esa parte y o no será que temen que los aplasten, por ejemplo, en la reforma a la ley de responsabilidad hacendaria para que el presidente pueda utilizar los recursos del presupuesto. Es todo. Gracias. Diputado Hernán Salinas, por favor. Gracias. Yo voy a responder la primera parte de la pregunta. ¿Qué hay detrás de estas decisiones del Ejecutivo? Pues es muy claro. Es un tema de beneficiar de manera artificial, y hay que ser muy claros con el concepto, de manera artificial a las empresas que deberían de ser productivas, y lo entrecomillo, porque de productivo no tienen nada, del Estado, como lo es CFE y Pemex. ¿Y por qué lo digo? Ya de alguna manera lo dejaba ver el compañero Sergio en su intervención, el diputado Sergio. La razón por la cual están cerrándole de facto la entrada a las energías renovables tiene que ver con una razón económica de mucho peso. Y creo que vale la pena enfatizarlo, ya se ha comentado, pero ser muy claro. La CFE y el gobierno federal lo que está buscando es darle cauce a un combustible denominado combustóleo que el día de hoy se les está quedando sin poder colocar en el mercado internacional, porque el combustóleo de México tiene un alto contenido de azufre y producto de un cambio en la normativa internacional a partir del 1 de enero de este año, ese combustóleo ya no se puede colocar en para combustible de los barcos, de los buques que circulan en aguas internacionales, que eran los principales clientes de Pemex. Pemex ya no puede vender ese combustóleo por tener mucho azufre, y ahora ese combustóleo a fuerzas, el único mecanismo que hay para darle salida del sistema de refinación es quemarlo en las termoeléctricas de CFE, y obviamente esto tiene un alto costo ambiental y un alto costo económico, porque finalmente el combustóleo es es un combustible muy caro. Hay que recordar que por dictados de la ley de la industria eléctrica, el SENACE tenía la obligación de hacer un despacho de eficiencia. ¿Qué significa el despacho de eficiencia? Tenía que despacharse la energía más barata primero y luego se despachaba la energía más cara. Como hubo una baja, sí hay que reconocerlo, una baja en la demanda de energía producto del COVID en el mes de los finales de marzo, abril, mayo y lo que va de junio, lo que estaba pasando era que la CFE se estaba quedando sin vender su energía. Por ser cara, la energía de CFE no estaba saliendo al mercado, no estaba siendo comprada, y evidentemente esto estaba ampliando las pérdidas de la paraestatal. Pero en lugar, y con esto concluyo, en lugar de voltear a ver cómo hacemos más eficiente CFE, cómo hacemos más eficiente Pemex, cómo dejamos de producir combustóleo con alto azufre que podamos seguir vendiendo en el mercado internacional, lo que está decidiendo este gobierno es salirse por la fácil y endosarnos la factura económica, la factura ambiental y la factura de salud a todos los ciudadanos. Eso es lo que hay de fondo de estas decisiones sobre las energías renovables. Muchas gracias, diputado. Absalón García Ochoa, ¿quiere agregar, por favor? Sí, gracias. No, aún no hemos identificado que las tarifas se incrementen en el campo, pero sí nos preocupa que al haber esta sustitución en la generación de energías, se puedan incrementar las tarifas principalmente del bombeo en la extracción de agua para uso agrícola. Lo que sí identificamos es el incremento en las tarifas residencial o habitacional. Eso incluso ya lo estuvimos consignando días pasados como grupo parlamentario. Muchas gracias. ¿Puedo nada más hacer un comentario, Alfonso? Adelante, diputada Silvia Garza. Sí, gracias. Y solamente para complementar la participación de mis compañeros, Maxi, lo que siempre hemos peleado los ambientalistas es precisamente que la energía tiene que competir. Y siempre hablamos de las externalidades. ¿Cuánto le va a costar a México más camas de hospital? ¿Cuánto le va a costar a México en este uso del combustóleo que en el sexenio pasado se redujo un 15%?
Hoy se va a incrementar enormemente precisamente porque este subproducto, porque el combustible es un subproducto de la refinación del petróleo, pues no lo pueden vender. Entonces la normatividad mexicana sí permite quemarlo. Pero eso se va a traducir en una contaminación del aire que va a impactar directamente al ecosistema y directamente a la salud de todos los mexicanos. Entonces esas externalidades no se cuentan. De por sí, mano a mano, hoy son más baratas las energías renovables, pues contando las externalidades, todavía son mucho más baratas o más caras las fósiles. Entonces, se pretende, como lo dijo mi compañero Hernán, abiertamente, así, de verdad, sin empacho, favorecer completamente a la CFE, olvidándose de la competencia de esa energía que fue diseñada precisamente para bajar las tarifas eléctricas, esa competencia. Y también no se dice que todo mundo, el que utilice la red, paga el porteo. Todo mundo paga el porteo. Y también no se dice que las empresas de estos contratos legados pagaron, o sea, invirtieron en la red para poder subirse a CFE, para poderse conectar y donaron esa red. Tampoco eso se menciona, Bartlett no menciona esa parte. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y esta buena preguntas, esta plataforma de Pregúntale a México, tiene que llevarse a todos los rincones del país y ser conocida por todo el mundo, sobre todo por las nuevas generaciones, porque se les está cerrando en el presente y el futuro la modernidad del país. Les cuento. Muchas gracias, diputada. Por cierto, debo decirles que en algún momento se puede llevar a cabo una desconexión de la aplicación Zoom. Es por cuestiones de logística de la aplicación. Tendríamos que volvernos a conectar todos. La siguiente pregunta la va a formular José Luis Aguatzin. Pero, Poncho, Perdón, Maxi, Poncho, tengo una pendiente con el coordinador, por favor. Sí, Maxi, con mucho gusto, seré muy concreto. Primero, ¿quién ha bloqueado la permanente? Morena. Hay más de 800 dictámenes pendientes, no han querido sesionar. Segundo, a la pregunta, ¿quién determinó la posibilidad de no sesionar? Fue Hugo López-Gatell Ramírez. Nos lo dijo el 4 de junio y nos comentó precisamente a pregunta expresa de Mario Delgado si había o no condiciones para sesionar en San Lázaro, y su respuesta fue muy breve y muy directa. Mientras no haya semáforo anaranjado, no se puede. Hoy no hay semáforo anaranjado, no se puede. Y tercero, para que haya... ¿Hoy hay materia? No. ¿Qué se requiere? 1, iniciativas, no hay. 2, dictámenes, tampoco. En el caso del INE, ya es un juicio de valor porque es un proceso inconcluso que tenemos que determinar, porque lo que falta en el caso del INE es entrevistar a 30 hombres y 30 mujeres. Paso 1, pendiente. Paso 2, que nos hagan el turno de las 4 quintetas. Paso 3, que la Junta de Coordinación haga su juicio de valor. Y paso 4, que resuelva el Pleno. Entonces, no es una posición personal, es un tema de la autoridad sanitaria y de que exista materia para poder sesionar. Nosotros estamos abiertos en ese orden, vamos a atenderlas. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Gracias, Maxi. La pregunta es de José Luis Aguatzin, de Gentetix. Adelante, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Adelante, José Luis. Gracias. Buenos días. Solamente preguntarles respecto de esta consulta que están lanzando el día de hoy, ¿qué tanto peso tiene para que en verdad sea tomado en cuenta desde la Cámara de Diputados o incluso desde el Poder Judicial de la Federación? Y la pregunta sería, ¿por qué no utilizan alguna consulta popular que está consagrada en la propia Constitución del Estado de México, en su artículo 35, ¿por qué no utilizar ese tipo? Es importante señalar que las consultas no son vinculatorias y esto lo dijimos desde el inicio que planteamos esta plataforma. La plataforma tiene el objetivo de sociabilizar los temas de los que no habla el presidente. La única que le hace caso el presidente es a él mismo. Él se levanta, se ve en el espejo, se pregunta en el espejo, se consulta en el espejo
y en el espejo se responde. Y lo que nosotros queremos es que escuche otras voces y tenemos obligación como partidos de oposición con propuestas concretas de hacer ejercicios de todo tipo en donde los ciudadanos sepan que existen plataformas en donde pueden ser tomadas en cuenta sus participaciones. Las consultas vinculatorias, la discusión sobre las consultas públicas están en otro sentido y son otro mecanismo. Este es un mecanismo de participación ciudadana que el grupo parlamentario y concretamente 4 de nosotros diputados decidimos empezar para sociabilizar los temas de los que el presidente no habla. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del compañero Jorge Chaparro de La Razón. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo tendría un par de preguntas. La primera, la diputada Silvia Garza acaba de decir que esta consulta no es vinculante. No es necesario que sea vinculante. Ustedes son legisladores. Perfectamente podrían establecer un impuesto como lo que está proponiendo el gobernador de Tamaulipas a estas energías sucias o a estas energías contaminantes para que se recupere o sea empleado como el impuesto que se pone hoy al tabaco o a las bebidas alcohólicas. Esa es mi primera pregunta, si esto es posible y así lo van a hacer o qué están pensando al respecto sobre hacia el futuro. Y ya sé que nos debemos ceñir a la conferencia, coordinador, pero me gustaría preguntarle su posición respecto de lo que está ocurriendo con los mandatarios y el presidente. Hoy vimos otra vez a un gobernador pues lanzado de la parte de Morena que ataca a los gobernadores de la parte de Acción Nacional y de otros partidos que no son afines al gobierno federal. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos presenciando los mexicanos ante estos enfrentamientos ya a este nivel de gobernadores? Muchísimas gracias por sus respuestas. Adelante, diputada Silvia Garza. Gracias. Bueno, lo comentó mi compañera Adriana Dávila. Por supuesto, digo, a mí esto le estamos preguntando a México. Habrá que ver después de cómo esté las respuestas en la plataforma, los diputados que estamos en este proceso, pues ver qué decisiones se toma. En lo personal, tengo mucho tiempo a favor de que las energías compitan y no se puede favorecer a ninguna energía. Entonces, hace rato mencioné las externalidades causadas por los combustibles fósiles, llámese carbón, llámese diésel, llámese gas, llámese combustóleo, sobre todo que va a aumentar la generación. O sea, no compiten de manera por igual. Entonces, claro que la contaminación al aire, al suelo y al agua, producto de la generación a través de energía fósil, es muy grave y lamentable. Y la postura de este gobierno, de la 4T, pues es precisamente regresarnos a los años 70 con otras condiciones económicas, culturales, etcétera, muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy. Así es que no me parece mala idea esa de que se ponga un impuesto, que por cierto ya hay ahí un impuesto a los combustibles fósiles, tendría que revisarse esa tarifa, pero esto es una cuestión personal, para dejarlo claro. Gracias. Gracias. ¿El coordinador tendría la amabilidad de responderme, Poncho? Sí, con mucho gusto. Hoy la palabra es federalismo y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Tenemos 2,457 municipios ignorados por el gobierno nacional. 31 con gobernadores y el 32 es la jefe de gobierno. La mayoría ignorados. Y lo que se está planteando es la necesidad de renovar el pacto federal. Y en esto hay antecedentes. Mañana, con mucho gusto, en la rueda de prensa que el presidente del CEN y nosotros tendremos, les puedo dar mayores particularidades. Frente a la ausencia de un presidente escondido en Palacio Nacional y ahora no concentrado en la pandemia, pues son los gobernadores los que han tenido que dar la cara, al igual que los alcaldes. Y el pacto federal pasa por revisar las atribuciones del artículo 124 de la Constitución, que sugiero que el presidente lo lea, seguramente lo leyó hace muchos años,
éramos compañeros, él era jefe de gobierno, yo era gobernador, nos sentábamos uno al lado del otro y lo que requerimos es no hacer jugadas infantiles como pedirle al gobernador de Veracruz que declare en contra de otros gobernadores. Hoy hay un falso dilema. Tenemos que estar a favor de México y no queremos a alguien que nos divida en México. Si alguien lo quiere dividir, bienvenido a la equivocación. Nosotros estamos a favor de México y queremos federalismo con entidades federativas fuertes, con municipios y ayuntamientos fuertes y que sobre todo estemos actuando a favor del interés superior del país. Muchas gracias, coordinador. La siguiente pregunta es de Maru Rojas, del Grupo Fórmula. Adelante, Maru. Sí, también para el coordinador me piden esta reacción, no quisiera salirme del tema, pero ya el PRD opina que son empresas de Estados Unidos y Canadá las que obligan al senador Monreal a recular y posponer la fusión de órganos autónomos. ¿Qué opina el Partido Acción Nacional en torno al haber retirado esta propuesta del senador Monreal? Daré una opinión personal porque no puedo hablar en nombre del partido, no tengo una opinión informada. Sí da la impresión, primero, esa iniciativa es clara, la interpretación de que no la hizo el senador Monreal. Lo conozco. Desde que era diputado federal y yo era rector, cuando era gobernador y fuimos compañeros. Esa iniciativa no la hizo Ricardo Monreal. Segundo, ha habido una reacción muy grande en contra, porque es una ocurrencia mal diseñada, y como Ricardo tiene oficio, pues ahora lo que quiere hacer es abrir una pausa, lo cual me parece muy apropiado, para que se ventile la iniciativa. No tengo más elementos. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Diana Zempoala, de Tlaxcala. Adelante, Diana. ¿Estás presente, Diana? No. Bien, la siguiente pregunta va a ser de la reportera Karina García del Universal. Adelante, Karina, por favor. Gracias, buenos días a todos. Coordinador, quisiera preguntarle concretamente. Se está cortando, Karina. Tienes tu micrófono apagado. ¿Se me escuchan? Adelante, Sí. tenías apagado el micrófono. Sí, perdón, diputado. Preguntarle sobre este proceso pendiente de designación de consejeros del INE. Yo sé que, como usted dice, se quedó en la etapa de semifinalistas después de el examen y la valoración curricular. Preguntarle, ¿ya esta es una etapa en la cual sería factible en línea hacerla? ¿Darían alguna instrucción, alguna recomendación al comité técnico para que proceda a esto, que ellos pueden desahogar sin necesidad de hacer reuniones masivas? Y la segunda pregunta tiene que ver con el semáforo. Como usted dice, el subsecretario dijo que no había condiciones. ¿Qué estaría previendo o tendrá información o se dictará de manera políticamente el semáforo como para prever el diputado Mario Delgado que el 22 habrá condiciones para sesionar? ¿Usted ve algún manejo político del semáforo? Gracias. Nos están preguntando todo menos del tema que convocamos el día de hoy, pero respeto las preguntas. Hoy tenemos una reunión con el Consejo Técnico del INE, los miembros de la Junta de Coordinación. En la tarde-noche tendremos alguna mayor claridad sobre qué es lo que viene. Sería prematuro en este momento emitir un juicio de valor. Y en el tema de la salud, pues es la autoridad sanitaria. Y estamos esperando que la autoridad sanitaria nos diga cómo está la situación de la Ciudad de México. Les pediría si nos concentramos en el tema de hoy, por favor, y seguramente en los próximos días tendremos mayor información. Hoy hay Junta de Coordinación Política, el miércoles hay Comisión Permanente, iremos conociendo los hechos. Gracias. Alfonso, tienes desconectado el micrófono. Disculpen, sí, estamos llegando ya al final de la conferencia de prensa. ¿Alguno de los diputados nos podría referir sobre la línea electrónica para cual se puede hacer esta consulta, por favor?
Sí, si gustas, Alfonso, gracias. Bueno, primero Gracias, agradecer a diputada los Lourdes medios. Cárdenas. Adelante. Sí, primero agradecer a los medios por acudir a esta convocatoria y nuevamente invitarlos y pedirles particularmente que nos ayuden también a invitar particularmente a los jóvenes. Hoy todo lo que se ha mencionado aquí en esta reunión, pues prácticamente tiene mucho que ver con las malas decisiones que se han tomado. Evidentemente no solo de este gobierno, de anteriores, pero en fin, con las malas decisiones y con las simulaciones a las que hemos sujetado a nuestro país. Pero hoy lo más lamentable es que estamos condenando a los jóvenes a no dejarles pues nada sustentable, a no dejarles recursos, a dejarlos afectados en las inversiones, en su salud, en su desarrollo, en su crecimiento, incluso en el poder adquirir un patrimonio, porque vamos hacia atrás en muchas decisiones y esta del tema de energías renovables y del medio ambiente no es la excepción. Entonces, pedirles que nos ayuden a invitar a los jóvenes a que se involucren en esta consulta, pregúntaleamexico.org, que no va a ser la única, es la segunda de muchas y donde realmente nosotros sí queremos escuchar a la gente. Reiteramos, no es posible que en un país donde haya más de 120 millones de habitantes, donde haya tanta diversidad y donde todavía hay tantas necesidades por las malas decisiones y por las simulaciones, no es posible que en este país todos los días el único que hable sea el presidente López Obrador. Queremos escuchar a la ciudadanía, queremos escuchar a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, pero hoy muy particularmente queremos escuchar a los jóvenes. ¿Qué piensan ellos respecto a estas decisiones que se están tomando en torno a lo que todo el mundo se entiende como un avance al progreso, como un avance al desarrollo y al crecimiento, y parece que el gobierno de México es el único que no lo entiende? Entonces, invitar a los jóvenes a involucrarse, porque finalmente es a ellos a quienes les vamos a dejar la batuta, pero también deberíamos de dejarles un país sustentable, con recursos naturales y con recursos que les permitan tener una vida saludable y de calidad. Pregúntale a México.org. Concluirá el próximo 24 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aña Gómez Cárdenas. Pues damos por terminada la conferencia de prensa. Muchas gracias por su participación. Adelante.